Dígale al que está ahí a su lado, no hagas igual que él. Dígaselo de nuevo, no hagas igual que él. Quiero compartir esta experiencia que tuve con estos dos versos de la palabra del Señor. La palabra de Dios es nueva cada mañana. Amén. Amén. No. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. La palabra de Dios es fiel y verdadera. No cambia, no varía. Lo que sí, Dios te puede dar una palabra nueva bajo cualquier versículo. Amén. Yo, hermano, algunos han escuchado que yo me convertí al Señor, y cuando en los días que se estaba sintiendo ese llamado del Señor, que yo sentía que los evangélicos me estaban molestando demasiado, porque donde quiera que yo iba, allí estaban los evangélicos predicando. Yo iba al trabajo, y en el trabajo, cuando en la hora de break, había una sierva, como le decíamos nosotros, una sierva con una tamborita, una güira, y predicando el evangelio. Pues yo iba a la escuela que estudiaba de noche, allí también había una sierva predicando el evangelio del Señor. Y para el colmo, frente a mi casa, abrieron una iglesia, allí también estaban predicando la palabra de Dios. Y yo de repente comienzo a sentir como ese cambio. Mi abuela era creyente, y yo le dije que me prestara su Biblia. Ella me dijo, yo hasta te la regalo. Me regaló su Biblia y comencé a leer la escritura. Yo recuerdo que comencé a leer, y mientras leía yo me nutría. Cuando leí Mateo 24, yo decía, bueno, pero esto es lo que está pasando. Cuando leo de los tiempos del fin, Dios me ministraba, y comencé a comerme esa palabra, y me encantaba. Comencé a devorar las escrituras. Y tiempo después que me convertí, seguía leyendo la escritura, emocionado. Pero, hermano, cuando yo llego a este pasaje, a mí como que me dio una cosa. Yo recuerdo que yo estaba, porque está hablando del arresto de Jesús, está hablando del proceso de Jesús ir a la cruz, y en un momento determinado Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yo como que estaba sintiendo lo que Jesús sentía, mi alma se entristeció. Recuerdo que las lágrimas caían sobre la Biblia mientras leía las escrituras. Yo sentía su presencia, me maravillaba, me gustaba. Pero cuando yo leo este pasaje, yo como que digo, un momento, espérate, ¿qué pasó? Alguien tiene que explicarme qué pasó aquí, porque yo decía, esto no debería estar aquí. Oiga, mi hermano, yo, el gran teólogo, ahora sí que yo decía que, pero yo en mi interior decía, esto no debería estar ahí. A mí me están hablando del hecho más grandioso, más glorioso que hay sobre la tierra, el hecho que dividió la historia, y me entra en este pasaje como que me chocó demasiado. Aleluya. Y yo le cerré la escritura, cerré la Biblia. Yo recuerdo que estaba en mi iglesia, una pequeña iglesia, bajitita, techada de zinc, bien caliente, pero me tiré en el piso así boca arriba. Yo preguntaba, ¿qué pasó aquí? No sé por qué me llamó tanto la atención y por qué me chocó tanto, pero era que yo estaba viendo, hermano, en la crucifixión de Cristo, como diría Mel Gibson en su película, la pasión de Cristo, y de repente me meten esto. Digo, ¿qué pasó?
Pareciera que... ¿Cuántos saben que Dios escucha? ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios todavía habla. Dios revela. Lo que no habla como nosotros queremos que Él nos hable, o como quisiéramos que Él nos hable, pero todavía Dios habla. Todavía Dios revela. Gloria al Señor. Y hermano, cuando yo dije esto, que cerré las escrituras, que me tiré al piso medio frustrado y como confundido, Dios como que comienza a hablar a mi corazón y me dice: tú sabes qué es lo que pasa, Moisés. Voy a decirte qué es lo que pasa. Es que hay gente que en un momento determinado dicen: yo voy a seguir al maestro, voy a seguir los pasos del maestro, te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Pero ante la primera persecución, ante el primer tropiezo, aleluya, tiran para atrás, echan para atrás, sueltan y tiran la toalla. Primera persecución y huimos. Era como que Dios comenzó a hablar a mi corazón y me decía: hay gente que yo lo llamo. Hay gente que lo saco del muladar, que lo saco del lodo, lo siento con príncipe, lo limpio, alabado sea el nombre del Señor. Pero ante la primera persecución se rinden, y la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. Adora mi alma, Rey de Gloria. Y fue como sentir una punzada en el corazón, Dios diciéndome: no hagas igual que Él. Gloria a Dios, aleluya. Usted sabe la gente que se ha rendido. Usted sabe la gente que con llamado, gente con ministerio se ha rendido, gente que ha mirado para atrás. Gloria al Señor, así como dice la Biblia de la mujer de Lot, que se le había dicho: cuando salgas de esta ciudad, no mires hacia atrás. Gloria al Señor. Y mientras ella iba caminando, de repente dice que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot. No hagas igual que él. Mire, yo recuerdo que en ese tiempo se convirtió alguien como... En ese mismo periodo se convirtió uno de los delincuentes más grandes del barrio. Y estábamos en la iglesia. Estábamos muy bien. De repente sale una noticia pues que se descarrió. Decidió mirar atrás. Decidió huir. Porque usted tiene que saber que si usted, mira, aunque usted nazca en el evangelio, usted va a tener persecución. Jesús dice: es imposible que no vengan los tropiezos. Y oiga cómo Jesús dice: tropiezo. O sea que vamos aún en el evangelio, aún caminando este camino, vamos a tropezar. Pero el problema no es tropezar, el problema es detenerse. Si usted tropezó, levante el pie, siga hacia adelante, no se rinda, siga caminando. Gloria al Señor, porque Dios lo llamó a usted para vencer. Y dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo.
no el que empezó. Porque mucha gente empieza. Muchos empezaron. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y usted ha sido llamado para perseverar hasta el fin, para mantenerse en pie, para en medio de la persecución seguir caminando, seguir creyendo que Dios lo llamó y que el que lo llamó es fiel y le dará la victoria. Y ese amigo mío que se convirtió bueno, de repente decide darle espalda. Y cuando me lo encontré, yo le dije: mira, si tú encuentras algo mejor que esto, por allá por donde te fuiste, ven a buscarme, que me voy contigo. No haga esto en casa. Tiempo después me lo encontré, pero ¿sabe cómo me lo encontré? Con una Biblia mucho más grande. Adora mi alma al Rey de Gloria. Volvió a levantarse limpio, como diciéndome: no encontré algo mejor y tuve que volver. Adora mi alma al Rey de Gloria. Nosotros hemos sido llamados a vencer y a no ser vencidos. No hagas igual que él. Porque esto es para valiente. Y no valiente para coger los machetes, para coger la pistola, para coger la arma de fuego. No, no, no. Es valiente para el que decide ser valiente, para el que decide guardarse para Dios, para el que decide caminar este camino de santidad y vivir para Dios. Porque mire, hermano, no hay una gente más cobarde que yo. En el mundo yo privaba de tigres. O sea, para nosotros los dominicanos eso es privar de delincuentes. Yo andaba con los delincuentes, me juntaba con los delincuentes, pero como decíamos allá, yo no era de nada. No había uno más cobarde que yo. Pero quería estar entre los delincuentes. Pero cuando tú vienes a este camino es que tú te das cuenta que realmente este camino es para valientes. Porque hay que ser valiente para vivir en medio de esta generación perversa, vivir en santidad. Dios hablaba a mi corazón y me decía: no hagas igual que... Y miren, me da vergüenza, hermano. Porque le confieso que fueron muchas las veces que yo entraba y me salía. Fueron muchas las veces que yo fui este joven. Y yo no entendía esta palabra hasta que Dios habló a mi corazón. Porque a Jesús lo agarraron para crucificarlo, para matarlo. Y dice la Biblia aquí que cierto joven que le seguía, cubierto con una sábana. ¿Qué quiere decir eso? El día que usted decide seguir a Cristo, hay protección para su vida. Hay un manto que te resguarda.
Y por eso dice la Biblia que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Adora mi alma al Rey de Gloria. El día que tú decides caminar con Jesús, hay ángeles que caminan contigo y tú puedes decir: Dios camina conmigo. La Biblia dice que hubo un hombre llamado Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque caminaba con Dios. Así hay un pueblo que va a desaparecer de esta tierra. Hay un pueblo que se va. Hay un pueblo que camina con Dios. No hagas igual que él. Mire, la Biblia dice que un día se le acercan a Jesús. Alguien se le acerca y le dice: Maestro, te seguiré donde quiera que vaya. El Señor, que conoce su intención, le dice: las aves tienen nido y las zorras tienen cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando escuchó esto, espérate. Porque hay gente que se acerca al Evangelio, se acerca a Jesús buscando otras cosas, buscando los beneficios. Y no es que Dios no da, porque mire, la Biblia dice que todo aquel que deja padre, madre, hijo, casa por causa del Evangelio recibirá en este siglo más de lo que recibió, y en el siglo venidero la vida eterna. De manera que aquí hay beneficio. Aquí lo hay. Ahora el problema es yo acercarme pensando en los beneficios. Porque a Jesús se le acercó mucha gente. Cuando vieron que Jesús multiplicó los panes y los peces, comenzaron: este vota por Jesús. El rey, ese es nuestro rey. Comenzaron una campaña de una vez: este es el que necesitamos. De hecho, los discípulos de Jesús llegó un momento en que ellos pensaban que Jesús iba a reinar sobre este tiempo, que se iba a levantar y que iba a haber una revolución, lo iba a librar del yugo de los romanos. ¿Ha leído usted cuando Pedro o uno de los discípulos le dice al Señor: Maestro, mira, le enseñan el templo y dice: mira qué preciosas piedras, qué hermoso, qué templo más hermoso? ¿Sabe qué le estaban diciendo? Ahí es que tú te ves duro, maestro, ahí es que tú te ves bien. Tú eres el maestro y nosotros ahí, tú gobernando ahí y nosotros ahí a tu lado. Jesús, conociendo las intenciones, le dice: ustedes ven todo eso, ahí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Porque no podemos acercarnos a Jesús mirando las piedras preciosas. Acérquese a Jesús mirándolo a Él, que Él es la roca, y dice la Biblia que es la piedra que desecharon los edificadores y ha venido a ser, aleluya, la piedra angular, el centro de la edificación. Él es el Rey de Reyes, así que acérquese a Él. Mire, ya sea que, como dice Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Entonces, cuando usted viene a Jesús, usted está protegido. Hay
protección, esa sábana representa el manto de Dios sobre tu vida. Representa su protección. Y si algo nos pasa a nosotros es porque la mano de Dios lo permitió. Ahora, cuando dice la Biblia que él huyó desnudo, se le fue la protección y representa la vergüenza. ¿Se recuerdan de Adán? Porque antes de Adán pecar no sabía que estaba desnudo. Y dice la Biblia que cuando Adán peca, dice de la Biblia que estuvo miedo y se escondió, y cuando Dios lo llama, le dice: Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Dice que Adán respondió: tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Dios le dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? La gloria de Dios que estaba sobre él se apartó, porque Adán podía resplandecer. Sobre Adán había una protección, sobre Adán había un manto de santidad, sobre Adán estaba la gloria de Dios. Por eso es que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque en Adán todos pecan, pero en Cristo Jesús todos somos reconciliados con el Padre. Denle un aplauso al Señor. Pero no hagas igual que Él. Enfréntate a las pruebas, porque las pruebas han de venir. Es más, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Cómo cómo Jesús llamó a Pedro? Sí, sígueme. Pedro era pescador de peces y dice: sígueme y te haré pescador de hombre. Pero una vez Jesús, inclusive después de todo esto, después de la crucifixión de Jesús, después que él mismo, de hecho Jesús le dijo a Pedro, se lo dijo a Pedro y a ellos, a todos: el Hijo del Hombre es necesario que sea entregado en manos de los gentiles, y lo escupirán, lo matarán, harán de todo con él. Pero él dice: pero al tercer día resucitará. Y le dice: todos ustedes me negarán, estarán escandalizados. Y Pedro dice: Señor, todos se podrán negar, pero yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel. Le dice: Señor, Pedrito, el gallo no cantará 2 veces cuando ya tú me habrás negado 3. Porque esto no depende de nuestra fuerza. No depende de cuán fuerte. Y de hecho dice la Biblia, aquí habla de un joven, y la Biblia dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Pero la fortaleza de nosotros no es porque somos jóvenes, o no es porque una persona sea joven. Hablando en el mundo espiritual, la fuerza depende de las rodillas y de cuánto tú busques a Dios. Entonces Pedro era uno también de los que seguía al maestro de lejos. Se había olvidado de lo que Dios le dijo. Dios lo llamó para ser pescador de hombres.
para que dejara su oficio. Y por 3 años y medio anduvo con Jesús. Vio los muertos resucitarse. Vio las curaciones de la gente que Jesús sanaba. Pero cuando llegó la hora de la verdad, también huyó. Y después que Jesús resucita, se encuentra con Pedro. ¿Sabe haciendo qué? Pescando. Y lo que me llama la atención es que Pedro estaba desnudo. Cuando él se da cuenta que el maestro, dice la Biblia, que se tira en el mar y le dice: apártate de mí. Pero el Señor le dice: gloria al Señor, Pedro, tú me amas. Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacientas mis corderos. Porque eso es lo bueno del maestro, que aún nosotros caemos, podemos acercarnos. Por eso dice la Biblia, hermano, que tenemos un sacerdote el cual se compadece de nosotros, el cual fue tentado en todo, pero sin pecar. En las mismas tentaciones que usted y yo somos tentados, en esas mismas tentaciones Jesús fue tentado, pero la venció. Por eso Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y el que confía en Él vence al mundo. Y usted ha sido llamado para vencer, para ser más que vencedor. Ahora, ese mismo Pedrito, después de fallarle, después que pasa su vergüenza y el Señor lo encuentra desnudo de la misma forma, desprotegido, fíjese que en ese mismo pasaje el Señor le dice: cuando era joven te ceñía a tú mismo, o sea, te vestía. ¿Usted me está entendiendo? Yo sé que usted me está entendiendo. Cuando era joven te vestía tú mismo, pero llegará la hora cuando te ceñirá otro, e irá donde, no donde tú quieras, sino donde aquel que te va a ceñir, el que te va a vestir, a donde él te diga, ahí irá. Hablando de la muerte que iba a tener Pedro y de cómo iba a ser vestido, pero vestido de autoridad. No hagas igual que él. Tú has sido vestido de autoridad. Fíjate, la Biblia dice, hablándole a la iglesia: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Hay en otro pasaje donde le dice: vístete de ropa elegante, sacúdete el polvo. Está hablando de las vestiduras espirituales. Manténgase bajo el amparo del Señor, bajo el manto de Dios. Mire, por eso es que dice la Biblia que en una ocasión había un hombre llamado Eliseo que estaba arando la tierra. Dice la Biblia que tenía 24 yuntas de bueyes, y dice la palabra que Elías le pasó por el lado y le dejó caer un manto. Dice la Biblia que él agarró los bueyes, aleluya, la yunta de bueyes la quebró, gloria al Señor, hizo un sacrificio, y desde ese día siguió a Elías, y dice la Biblia que le servía, porque él entendía qué significaba ese manto. Elías le dice: pero ¿qué fue? Estate tranquilo, yo no te hice nada. Pero
pero él sabía lo que representaba que ese manto hubiese caído sobre él. Sobre este joven, hablando espiritualmente, había caído un manto, una protección. No sueltes esa protección que hay sobre tu vida. No descuide esa vestidura. Mi alma alaba la gloria. Usted ha sido vestido con vestidura blanca, y por eso es que dice la Biblia que la iglesia, gloria al Señor, estará en la boda del Cordero, vestido de blanco, con ropa fina, ropa de lino fino, resplandeciente. Eso habla de nuestra santidad, habla de nuestra relación con Dios. No descuide tu ropa, tu vestidura. No hagas igual que él. Usted sabe que hay gente que se justifica. No, porque es que yo veo evangélicos, yo veo cristianos que hacen esto y hacen aquello, y algunos dicen que no vienen a la iglesia, no vienen al Señor por eso. Y muchas veces nosotros estando dentro de la iglesia, hacemos lo que vemos en otros porque lo vemos. Pero a mí Dios me dijo: no hagas igual que él. Y te lo dicen esta noche: no hagas igual que él. Que los otros hagan lo que él quiera. Tú vive para Dios. Tú camina para Dios. Tú camina con Jesús. Por eso dice Jesús en Apocalipsis: he aquí estoy a la puerta. El que es santo, que se santifique todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que usted y yo tenemos que vivir para Dios. No importa lo que haga el otro. Yo tengo que guardar, como dijo Josué: si ustedes quieren servir a otros dioses, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. No hagas igual que él. Con esto termino. Hechos capítulo 12, versos 7 y 8. Voy a leer desde el 6. Dice: cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, Pedro, durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadena, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Dígale al que está a tu lado: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Este es el mismo Pedrito que yo le estoy diciendo que había negado a Jesús. Este es el mismo Pedrito que Jesús, después que lo había llamado, lo encontró desnudo, volvió a su vida, quiso volver a su vida de pesca. Gloria al Señor. Pero Dios lo llamó para que sea un guerrero. Dios lo llamó, aleluya, para que viva en victoria. Dios no lo llamó para que viva pescando. No. Dios lo llamó para ser pescador de hombres. Adora mi alma, Rey de gloria. El mismo Pedrito que Jesús lo encontró en la playa y se había cansado de pescar y no pescó nada.
porque ya Dios lo había determinado para otra cosa. Hay que creerle a Dios, hermano. Hay que creerle a Dios. Creerle a Dios cuesta. Pero hay que tener intimidad con Dios. Pedro andaba con Jesús, aleluya. Había visto los milagros, pero todavía no había tenido intimidad con Jesús. De hecho, cuando suben, hubo una ocasión que subieron a las montañas. Y dice la Biblia que allá en la montaña, mientras se le aparecen a Jesús Elías y Moisés, Pedro le dice: Señor, esto está bueno aquí. Aquí hay gloria, aquí hay presencia. Aleluya. Dice la Biblia que descendió una nube. Los discípulos estaban dormidos, tenían miedo y tuvieron miedo de entrar a la nube. Pero cuando tú buscas a Dios, viene una nube, viene algo que te cubre, algo que resplandece. Se llama presencia de Dios, se llama gloria, se llama poder, se llama autoridad, se llama Espíritu Santo y fuego. Y eso está aquí en esta noche. Adora mi alma, Rey de gloria. Dígale ahora: métete bajo la nube. Métete bajo la nube, bajo la Shekinah. Dice la Biblia que ellos tuvieron miedo de entrar a la nube. Y Pedrito le dice: vamos a hacer 3 ramadas aquí. Olvídate de todo el que está ahí abajo. Vamos a quedarnos a vivir aquí. Vamos a hacer 3 ramadas. Una para ti, una para Elías, una para Moisés, y vamos a quedarnos aquí. Pero dice la Biblia que en ese instante descendió una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Desapareció Elías y Moisés, porque ya esto no tiene nada que ver con Elías ni con Moisés. Ya Elías y Moisés cumplieron su tiempo. Ahora esto tiene que ver contigo y con Jesús. Contigo y con Jesús. Es el mismo Pedrito. El mismo Pedrito que cuando llegaron a arrestar a Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y mi maestro es tan bueno, tan glorioso, que aún sabiendo que lo iban a arrestar, agarró la oreja y se la puso al soldado. Es el mismo Pedrito que le negó 3 veces, que después que lo negó andaba cabizbajo sin saber qué hacer. Pero un día se fue a buscar el rostro de Dios, porque el Señor le dijo: no te muevas de Jerusalén hasta que no se ha investido con poder de lo alto. Gloria a Dios. Y allí se fueron a un aposento alto, y allí había alrededor de 500 gente buscando la presencia. Dice la Biblia que nada más permanecieron 120, porque los demás se fueron. Pero hay que permanecer hasta el final, hasta que llegue la gloria. Adora mi alma, Rey de gloria. Ahora este Pedrito, donde acabamos de leer, es el apóstol. Este Pedrito un día agarran y lo mandan a buscar después que sanó un cojo que se lo encontró en el templo de la Hermosa. Y dice la Biblia que cuando lo encontró allí en la puerta, dice él que el cojo estaba acostumbrado a pedir allí en aquella puerta. Dice la Biblia que Pedro y Juan mirándole le dijeron, y él esperando recibir algo de ellos, él le dijeron: mira, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Dice la Biblia que este cojo
se levantó, comenzó a brincar y a alabar a Dios. Adora mi alma, Rey de Gloria. Entonces él quería armar un problema porque él sanó a este cojo en el nombre de Jesús. Lo mandan a buscar a él y a Juan y le dicen: ven acá, nosotros no le dijimos a ustedes que no hable en nombre de ese tal Jesús de Nazaret. Y él le dijo: ¿es conveniente obedecer a Dios o a los hombres? Y le dijo: nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque la Biblia dice que lo que sabemos hablamos y lo que oímos testificamos. Ya era testigo de Jesús. Ahora no era el mismo Pedrito. Estaba dispuesto a morir por Jesús. Aleluya. Lo agarraron, le dieron una pela y váyanse. Él volvió a sus hermanos. Dice que volvió gozoso. ¿Usted se imagina? Contándole: muchachos, usted no sabe que nos agarraron, nos dieron una pela. En el nombre de Jesús estamos gozosos. Por eso es que la Biblia dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Alguien decía que Santiago es un abusador, porque te manda a gozarse cuando te encuentres en diversas pruebas. No en diversas pruebas. Gózate. Cuando tú veas que tiene diversas pruebas, diga: ay, algo viene. Por eso es que dice la Biblia que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona. O sea, cuando usted resiste la prueba, cuando usted resiste la tentación y la vence, usted recibe una corona. Sube de nivel. El problema es que en esta ocasión a Pedrito lo agarraron para matarlo, porque habían matado a Jacobo. Y dice la Biblia que a los judíos les gustó esto. Y viendo Herodes que a los judíos le había gustado, dice: vamos a seguir la fiesta. Pero usted ni yo no nos vamos cuando el diablo diga. Es cuando Dios diga. No importa lo que el diablo diga, es lo que Dios diga. Y te digo un secreto. Dios le dijo a Satanás: no toquéis a mis ungidos. No lo toques. Adora mi alma, Rey de Gloria. Dios le dijo: no lo toques. Dios le dijo: no toque a fulano. Dios le dijo: haz lo que tú quieras, pero no lo toques. A ti, Dios te dijo, Dios dijo: haz lo que tú quieras, pero no te atrevas a tocarlo. Y Satanás puede hacer lo que él quiera, pero no tiene poder para traspasar la palabra de Dios. No puede. Entonces Herodes dijo que iba a matar a Pedro. Pedro, que ahora estaba lleno del Espíritu Santo y estaba a morir en cualquier momento, lo agarran, lo meten en la cárcel, lo tienen custodiado con varios soldados, lo tienen sentado y el tipo está durmiendo. Yo le hago una pregunta a usted sabiendo que mañana le van a cortar la que usted cree que usted va a dormir. No. Pero Pedro sabía en quién había creído. Por
eso es que dice la Biblia: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. El hombre y la mujer de Dios sabe dormir en medio del problema, en medio de la dificultad. Y si acaso te da insomnio, entonces te vas de rodillas a orar y puedes decir: aleluya, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El tipo estaba durmiendo. Se presentó un ángel. Dice el 7: se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Se acuerda del joven que soltó el manto, soltó la sábana? No hagas igual que él. Haz igual que Pedro. Levántate, si acaso caíste, levántate, aleluya, amárrate la sandalia, que es agarrarte al evangelio, llénate del poder de Dios, levántate, envuélvete en tu manto, hazle caso al Señor, busca la presencia de Dios y síguelo. Levántate, hermano, hermana, amigo, no importa, levántate, envuélvete en el manto, en la presencia del Señor y sigue sus pasos, que Él ha prometido estar contigo hasta el final. Y esto es para llegar al final. Dios te bendiga.